frecuente. Sí, es algo que ustedes siempre van a ver, cuando ustedes empiecen a hacer el serum, lo van a ver casi todos los días, van a tener algún paciente con este problema de salud. Entonces es importante, como lo van a ver ustedes muchas veces, es importante que ustedes conozcan el manejo de esta patología. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la enfermedad diarreica aguda. La enfermedad diarreica aguda, para que yo diga que un paciente tiene una EDA, tienen que cumplirse ciertas características. Es igual que para que yo diga el diagnóstico de un paciente tiene estreñimiento, ¿cierto? Tiene que cumplir el paciente ciertas características. Primero que nada, vamos a fijarnos en la consistencia de la deposición, ¿sí? Tiene que haber una disminución en la consistencia de la deposición. Por lo tanto, esas generalmente van a ser mucho más líquidas de lo habitual, ¿cierto? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay pacientes que habitualmente tienen sus heces líquidas, ¿no? Y eso no es diarrea, ¿cierto? Eso es lo habitual para él, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Los lactantes, ¿cierto? Cuando son amamantados o toman lactancia materna exclusiva, ¿cierto? Pueden tener el reflejo gastrocólico aumentado y por lo tanto ellos hacen la deposición cada vez que lactan. Lactan, defecan, ¿no? Entonces así están todo el día, presentan como 7, 8 deposiciones al día. ¿Eso es diarrea, doctora? No, no es diarrea, porque así siempre ha estado, siempre ha presentado sus deposiciones así, el paciente está creciendo, está ganando peso, está saludable y no hay ningún problema, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar la consistencia. Habitualmente él defecaba como una mazamorra, ahora ya defeca como agua, ¿no? Entonces la consistencia es muy importante. Entonces tiene que haber una disminución de la consistencia. Punto número 2, la frecuencia de las deposiciones tiene que aumentar. Es decir, más frecuentemente el bebé o el niño defeca, ¿cierto? A veces, generalmente más de 3 veces en un solo día. Bien, entonces eso también es importante que usted le pregunte al paciente. Habitualmente él, ¿cuántas veces defecaba al día? No, él defecaba 2 veces al día, 3, ¿no? Pero ahora defeca 4 o 5, más de lo habitual. Entonces eso también las mamás les llama la atención, es algo que se tiene que preguntarlo, ¿no? A veces puede estar acompañado de algún otro signo, ¿no? O síntoma, como vómitos o fiebre, o dolor abdominal. Y la duración de estas enfermedades diarreicas agudas, para que sean agudas, tienen que ser menos de 14 días. Van a escuchar ustedes también otro término que se llama la gastroenteritis, que es la infección del tracto digestivo caracterizado por diarrea como sin vómito, ¿no? Pueden ustedes escuchar este término, y sigue siendo lo mismo, ¿no? Enfermedad diarreica aguda. Van a escuchar también ustedes que hay algunos términos, ¿no? Como por ejemplo la colitis, la enteritis, que son más localizadas a dónde está produciéndose la infección o inflamación, ¿no? Por ejemplo, la colitis, la inflamación del colon, la enteritis, la inflamación del intestino delgado, ¿no? Ustedes pueden encontrar también estas definiciones, ¿no? Bien, ¿y cómo podemos clasificar la diarrea? Bueno, las diarreas se han clasificado de diferentes maneras. Primero que nada, por ejemplo, son las características de la diarrea, ¿no? Si es acuosa, porque lo que prima es que haya una disminución de la consistencia, ¿no? Si es acuosa, diarreas líquidas, acuosas. Luego están esas otras diarreas, que son las disentéricas, que se caracterizan porque presentan sangre o moco, ¿de acuerdo? Luego están aquellas que las vamos a clasificar por el tiempo. Si son de 14 días o más, ¿no? Que son las diarreas persistentes, y las crónicas, ¿no? Mayores de 4 semanas. ¿Cómo pueden caracterizarlas también? ¿Cómo pueden clasificarlas? En diarreas infecciosas e infecciosas. Las diarreas infecciosas son las más frecuentes, ¿no? De etiología viral, bacteriana, parasitaria o incluso micóticas, ¿no? Los pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuál es la más frecuente, doctora? Las que son virales, ¿no? Esa es la más frecuente. Diarreas no infecciosas son menos frecuentes, pero pueden ocurrir diarreas inflamatorias, diarreas alérgicas, diarreas endocrinas, diarreas por medicamentos o por mala absorción, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Pueden hacer un tipo de diarrea no infecciosa.
por ejemplo, los pacientes que sin requerirlo se les ha dado antibióticos, pueden hacer una diarrea por antibióticos, ¿no? Son diarreas no infecciosas. También las podemos clasificar de acuerdo al grado de afectación. ¿Qué implicaría que un paciente tenga diarrea en pediatría? Que rápidamente puede llegar a la deshidratación. Entonces, vale la pena que nosotros hagamos una evaluación de qué tan afectado por la diarrea está este paciente, viendo el grado de deshidratación. Entonces, habrán pacientes que aún no están deshidratados, cuando se ha perdido menos del 5%, ¿no?, de peso en relación al agua del corporal, y si es que ya perdió entre el 5 y el 10%, es porque va a haber algún signo de deshidratación en ese paciente y tengo que ir a buscarlo en el examen físico. Y obviamente aquellos que tienen una pérdida de más del 10% son aquellos que tienen deshidratación grave. Dentro de la clasificación de la diarrea también van a encontrar otras, ¿no?, como que son este tipo de clasificaciones. Según la duración, aguda menos de 7 días, prolongada de 7 a 14 días, persistente de 14 a 30 días y crónica más de 30 días, o recurrente. Según la inflamación, inflamatoria o no inflamatoria, según el mecanismo, osmótica o secretora, según las características de heces líquida o disentérica, según el grado de deshidratación, como ya dijimos, leve, moderada o severa, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay diferentes tipos de clasificación de la diarrea. Como les dije en un principio, cualquier persona puede ser afectada por la diarrea. Pero miren aquí, principalmente los niños menores de 23 meses son los que son más afectados, ¿no? Y bueno, y los grupos de menores edades. En la adolescencia se presenta mucho menos. Cualquier persona puede estar afectada por diarrea, no importa la edad, no importa el sexo, no importa el área de residencia, igualmente se afectan, no importa la lengua materna, igualmente se afectan, no importa el lugar en el que se encuentre, igualmente se afectan. Quizás antes había mucho más diarreas que ahora, ¿no? Digamos que se ha mejorado un poco la salubridad, el acceso al agua, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que haya mejorado algo, pero siguen habiendo casos todavía. ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿Cuáles son en la diarrea infecciosa, cuáles son los gérmenes? Bueno, son virus, bacterias, parásitos, incluso hongos, como ya dije, ¿no? Que son mucho menos frecuentes y solamente en algunos pacientes inmunosuprimidos. De todos estos, ¿cuál dije que fue la más frecuente? Siempre son los virus, ¿no? Los virus son a la cabeza la causa principal de las enfermedades diarreicas en la infancia, ¿bien? Es parecido, digamos, si yo hago memoria de las enfermedades respiratorias agudas en la infancia, también los virus son la causa más frecuente. Entonces, si a mí me preguntan a secas, ¿no?, de la diarrea, ¿cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente es la infecciosa. ¿Y cuál es la más frecuente de esas infecciosas? Los virus, ¿eh?, en la infancia. Y de estos virus, hay diferentes tipos de virus, pero el rotavirus tiene una especial importancia porque es uno de los más frecuentes, ¿sí? Y en nuestro país no es la excepción, hay muchos casos que han sido confirmados por rotavirus, incluso hay diferentes serotipos, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, entre el 2009 y el 2020, cuál era la afectación del rotavirus, y como vemos, a los niños menores de 1 año, pues son los que están más afectados, ¿no? Menores de 1 año, menores de 6 meses. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Tenemos dos formas cómo podría producirse la diarrea. Primero, es que puede ocurrir una diarrea osmótica, es decir, que haya la presencia de algún soluto, algún nutriente a nivel intestinal, ¿sí?, que no es absorbido, por lo tanto, ocasiona una gradiente osmótica que arrastra hacia la luz líquido, ¿sí? Esta entonces mejorará con el ayuno y las heces tienen un pH bajo. Estas heces son generalmente ácidas, generalmente ocasionan grandes eritemas del pañal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Como nosotros no tenemos esta lactasa, las personas que no lo tienen, este es un nutriente que no está siendo absorbido y hay grandes cantidades en la luz intestinal y eso arrastra el líquido y produce diarrea, ¿no? Diarrea y acompañado de dolor abdominal, flatulencias, ¿no? Entonces eso ocurre. Tenemos otro mecanismo fisiopatológico que es la diarrea secretora. Aquí sí hay un problema, ¿no? Habitualmente nosotros tenemos estas bacterias, ¿no?, que ingresan a nuestras células y de tal manera de que estimulan la producción de
AMP cíclico, GMP cíclico y calcio. Por lo tanto, el aumento de estas sustancias intracelularmente va a causar una alteración en el transporte transmembrana. Y eso es lo que va a ocurrir, lo que va a hacer es que haya arrastre de líquido hacia el exterior, ¿no? Entonces, por aquí están estos gérmenes, ¿no?, que nos están ocasionando daño a nivel de nuestra mucosa intestinal, y eso está alterando nuestros metabolitos intracelulares y por lo tanto nuestros transportes están aumentándose también. De tal manera que hay pérdida de cloro, de sodio, potasio hacia la luz intestinal por un mecanismo patológico. Entonces están estas diarreas secretoras. Estos gérmenes incluso a veces pueden destruir nuestra mucosa intestinal y eso puede ocasionar sangrado a nivel intestinal, presencia de moco, de sangre a nivel intestinal. ¿Me dan un segundito que están tocándome la puerta? Denme un segundito. Estábamos hablando acerca de la fisiopatología, habíamos dicho que pueden haber diarreas osmóticas y pueden haber también diarreas secretoras, ¿no? Algo que tenemos que recordar cada vez que enfrentemos un niño con esas características es que la función principal de nuestro tracto intestinal es absorber, ¿cierto? Nosotros consumimos nuestros alimentos, nuestros líquidos, la función principal de todo el tracto intestinal es de absorber líquidos, nutrientes, etcétera, ¿no? Entonces, a medida de que este bolo fecal, este bolo alimenticio va aumentando, va progresando, va acercándose más al ano, se torna más seco, de tal manera que las heces habitualmente tengan una consistencia, digamos, semiseca, por así decirlo, ¿no? No son, o son pastosas, pero no deberían ser líquidas, ¿no? Entonces, ¿quiénes alteran todo esto? Hemos dicho, hay cierto tipo de parásitos, hay cierto tipo de bacterias, hay cierto tipo de virus, de hongos, ¿no? O quizás, si es que no son infecciosas, otras condiciones que nos pueden alterar esta función habitual del intestino. Entonces, ¿la diarrea es algo patológico? Definitivamente sí, pues, ¿no? Sí es algo patológico, no es algo normal que un paciente arroje líquidos hacia la luz intestinal en vez de absorberlos, ¿no? Eso es algo patológico. ¿Qué factores de riesgo están asociados a ello? Como dije al principio, si bien es cierto, de años anteriores hasta la actualidad ha habido una ligera disminución, ¿no?, en nuestras tasas de enfermedades diarreicas en la infancia, siguen habiendo todavía, ¿no? Especialmente en un país como el nuestro, que es un país en vía de desarrollo, donde probablemente el acceso al agua potable sea deficiente, el acceso al saneamiento ambiental sea deficiente, el acceso a la eliminación adecuada de excretas y residuos sólidos, ¿no? Enfermedades con pacientes con parasitosis infantil, ¿no? Enfermedades prevalentes de la infancia, inseguridad alimentaria, poca educación, etcétera, ¿no? Presencia de animales y moscas, etcétera, gente con bajos niveles socioeconómicos, ¿no? Madres adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando ustedes lleguen a hacer su serum, casi siempre el serum es en un lugar, digamos, alejado, distante de las grandes ciudades, pueden encontrar ustedes todos estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, cuando ustedes enfrenten esas situaciones, tal vez tengan que hacer algunas actividades de promoción de la salud en su comunidad para que mejoren esto y por lo tanto sus niños no se los enfermen tanto. Es importante también que nosotros hagamos educación, porque hay muchos factores de riesgo. Y dentro de ellos está, por ejemplo, la práctica inadecuada del lavado de manos. Esto hemos aprendido un poco más con la pandemia, pero antes de la pandemia ya veíamos de que esta práctica casi no se hacía. Entonces, por ejemplo, los bebés pequeños, aquellos que toman fórmulas artificiales, ¿no?, sucedáneos de la leche materna, madres que no le dan lactancia materna a sus hijos, corren gran riesgo de sufrir de enfermedad diarreica. Entonces, será importante preguntarle a la madre de qué se alimenta su bebé. Recuerden que los lactantes son menores de 1 o 2 años de edad, ¿no? Y la lactancia materna debería ser exclusiva hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya se iniciaría lo que es la alimentación complementaria. Pero la leche sigue siendo parte de la vida del niño, ¿no? Sigue formando parte de la alimentación. Entonces, cuando hay niños que se alimentan con fórmulas, ese es un riesgo también, porque la fórmula de repente no se almacena bien,
de repente la persona que lo prepara no se lavó las manos, quizás los utensilios con los que preparan no están bien esterilizados, la conservación de la leche, ¿no? La conservación de las tetinas, la higiene, etc. Entonces, es mucho riesgo que un niño tome fórmulas artificiales, ¿no? Fórmulas lácteas. Porque corre el riesgo, digamos, de infectarse en todo este proceso de preparación del lácteo para que el niño, pues, finalmente termine haciéndonos un proceso diarreico. Me está avisando el Zoom que la reunión se va a acabar en 10 minutos. Si se acaba, les pido por favor que vuelvan a ingresar en el mismo enlace. Bien, entonces, ¿qué otra práctica inadecuada? Por ejemplo, en las madres que tienen bebés pequeños que aún usan pañal, habitualmente ocurre el caso de que le cambian el pañal al niño, ¿no? Yo he visto acá, lo veo a diario en el consultorio. El niño se hace popó, le cambian el pañalito, ¿no? A veces con toallitas húmedas, qué sé yo, les cambian el pañalito, avientan al tacho de basura y la mamá se lleva hacia el niño sin lavarse las manos, ¿no? Entonces es habitual que antes o después del cambio de pañal no haya lavado de manos y ese también es un riesgo. Eso también tenemos que enseñarle a las mamás, ¿no? Luego la vacunación es importante, ¿no? Por ejemplo, hay una vacuna contra el rotavirus. Tenemos que recomendar a las madres que el calendario de vacunación tiene que estar al día en los pacientes. Y también, si es que hay un niño en casa con diarrea, se tiene que cuidar todo el proceso higiénico desde que el niño hace la deposición hasta que sale del baño, ¿no? O sea, todo ese proceso tiene que tener mucha higiene, porque si no, ese mismo niñito, que de pronto salió del baño sin lavarse las manos, puede contagiar al hermanito, al otro hermanito y así. Entonces, son factores de riesgo que ustedes deben conocer. Esos tienen ustedes que tenerlo en la mente, ¿no? Cada vez que van a enfrentar un proceso así, un paciente con esas características, tienen ustedes que tenerlo en la mente. ¿La edad es importante, doctora? Es importante la edad, porque en los menores de 2 años, hemos visto en la estadística, que es mucho más frecuente la enfermedad diarreica. Y si es en el menor de 1 año, todavía más frecuente, ¿no? Entonces la edad sí es muy importante. Doctora, ¿y el estado de desnutrición, la anemia, es un factor de riesgo? Claro, porque un desnutrido no va a responder como responde un niño eutrófico a un proceso diarreico, ¿no? Por lo pronto, pues este paciente desnutrido quizás se demore un poco más en recuperar, quizás se afecte un poco más. Le va a afectar porque va a bajar de peso mucho más de lo que ya estaba, ¿cierto? Entonces, definitivamente, que el estado de nutrición o el estado de cómo tenga su hemoglobina el niño en ese momento, pues va a ser determinante para su recuperación. Y si el niño tiene alguna inmunodeficiencia, primaria o adquirida, ¿no? Ya habíamos visto en la clase anterior de que hay pacientes incluso que tienen VIH, ¿no? Entonces, no es lo mismo que le dé VIH a un paciente normal que no tiene nada, a un paciente sano, o a uno que tenga VIH, ¿no? Que viva con el VIH. Ok. Hay algunas cuestiones hereditarias también, como por ejemplo alergias alimentarias, que no necesariamente son hereditarios, sino más bien, por ejemplo, yo he visto a los pacientes que tienen papá y mamá alérgicos, el niño es alérgico. Las alergias suelen manifestarse en la parte cutánea, en la parte digestiva y en la parte respiratoria, ¿no? Entonces, un paciente que tiene genes o herencia de padres alérgicos, los niños también son alérgicos, ¿no? Y esas alergias se suelen manifestar así, en la parte respiratoria, en la parte cutánea, en la parte digestiva. Y en la parte digestiva suelen hacer alergias, ¿no? Alimentarias. Claro, esas personas que sufren enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades celíacas, ¿no? O personas que han sido operadas de repente, que son intestino corto. Entonces, a la hora de evaluar a estos pacientes, ¿cómo los evaluamos? ¿Cómo evaluamos a un paciente que tiene enfermedad diarreica aguda? ¿Sí? Hemos visto que es muy importante ver el grado de deshidratación, ver cómo lo puede afectar la diarrea a un niño, lo puede afectar deshidratándolo. Entonces es importante ver qué grado de deshidratación tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, como hemos visto en la práctica, ese día creo que ustedes fueron a la práctica conmigo, vimos que el examen como es cefalocaudal. Y ahí practicamos con el muñeco, ¿recuerdan? Entonces íbamos viendo desde la cabecita hasta los piecitos qué podemos encontrar, qué esperamos nosotros encontrar en el examen físico. Entonces ustedes están en el momento, ese es el momento para que ustedes lo estudien, porque cuando ya lleguen al ámbito hospitalario, ya lo que van a hacer ustedes nada más es recordar
lo que aprendieron y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, el examen es cefalocaudal. Si es un bebé, por ejemplo, empezaré evaluando la cabecita, ¿sí? Empezaré evaluando la fontanela. Si el niño está deshidratado, habitualmente la fontanela va a estar deprimida, más deprimida de lo habitual, ¿sí? Si es que tiene alguna alteración en deshidratación moderada, severa, puede haber algún estado de conciencia, alguna alteración del estado de conciencia. Vamos a mirar los ojitos del niño y puede ser que el niño tenga los ojos hundidos, ¿sí? O puede ser que el bebé cuando llore, llore sin lágrimas. Esa es otra cosa que podemos observar. Seguimos bajando y observamos que las mucosas del niño que habitualmente deberían estar hidratadas, ¿cierto? Se encuentran secas y quebradizas, ¿eh? Podemos verlas así también. Le examinamos el llenado capilar y el llenado capilar está lento, mayor de 2 segundos, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Lo examinamos y el paciente, lo auscultamos, el paciente puede estar taquicárdico, puede estar taquipneico, ¿no? Con una frecuencia respiratoria alta, ¿no? Podemos verle en etapas más tardías, podemos pellizcarle la piel y puede ser que haya reducción de la turgencia de los tejidos, ¿no? O signo de pliegue, ¿no? ¿Y qué otra cosa? De repente que la mamá nos dice, no, el niño pesaba tanto, o se lo pesan, y pesa menos de lo que pesaba habitualmente, porque recuerden que mientras más pequeño es el niño, más superficie corporal en relación a agua es, ¿no? Y hay un signo muy importante que es la oliguria. Es decir, el paciente que está deshidratado o que no está recibiendo aporte de líquidos o que está perdiendo muchos líquidos, va a ser un niño que no orina. Por lo tanto, esto es otro signo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Cuando viene a la consulta un paciente con estas características, usted tiene que preguntarle, ¿el niño orinado? ¿A qué hora fue la última vez que el niño orinó? Porque saber eso nos dará luces de que el paciente está deshidratado, está hidratado o no, ¿sí? Entonces, nunca se olviden de preguntar si el niño ha orinado, cuánto ha orinado, qué cantidad, qué color ha orinado. Es importante. Y de esa manera ustedes hacen su evaluación. Cefalocaudal, siempre se hace el examen físico con el niño desnudo, ¿sí? Es lo ideal para que ustedes puedan ver todos los signos. A veces un niño viene por otra cosa, ¿no? Es decir, al niño lo traen por una cosa diferente y cuando ustedes se examinan encuentran cosas distintas a lo que la madre les dijo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó un día que la madre creo que venía por un resfriado, el niño estaba con rinorrea, con estornudos. Lo examiné, el examen físico siempre es en presencia de los padres, ¿no? De la mamá o el papá. Se desnuda el bebé, ellos son los que lo desnudan para que nosotros podamos revisar al niño. Y el niño tenía un problema en los testículos. Y nosotros no lo hubiésemos podido ver si es que no se quitaba el pañal. Entonces, es importante que usted retire el pañal a la hora de examinar los genitales, ¿no? Este niño tenía múltiples alteraciones a nivel genital, ¿no? Entonces, y la mamá no venía por eso, venía por otra cosa, y ella nunca le había llamado la atención. Entonces, es muy importante revisarlo al niño desnudo, cefalocaudal, siempre en compañía de los padres. Vuelvo a repetirles que si se acaba el tiempo, por favor, se vuelven a incorporar en el mismo enlace. Bien, entonces, ¿qué clínica va a presentar ese paciente que se encuentra con una enfermedad diarreica aguda? Obviamente, eso es una enfermedad diarreica aguda, el signo que va a estar a la cabeza pues será la diarrea, ¿cierto? Pero ¿qué otra cosa, qué otros síntomas pueden aparecer en el aparato digestivo? Como ya dije, el niño puede estar con náuseas, es algo que se pueden esperar, que esté nauseoso, que incluso haya presentado vómitos, que tenga dolor abdominal, que tenga un hipermeteorismo. Entonces ustedes lo auscultan y van a escuchar hiperborborismos, ¿no? Hiperborborismos. Ruidos hidroaéreos aumentados. El niño puede tener pujo y tenesmo. Entonces nos habíamos quedado aquí. Hay algunos signos. Cuando hay un niño con diarrea en la consulta o en la emergencia, ustedes tienen que saber lo que van a buscar. Uno no se puede ir a buscar algo que no sabe qué es lo que va a buscar, qué es lo que va a encontrar, ¿cierto? Uno tiene que ir a
Cuando uno evalúa a un paciente con diarrea, uno tiene que saber lo que va a ir a buscar. Entonces, ya vamos a hacernos una imagen mental de todo lo que debe tener el examen físico, de todo lo que espero encontrar, ¿cierto? Y estos son más o menos los signos de deshidratación que habíamos visto aquí, pues, ¿no? Son estos signos, pero están ya ordenaditos, ¿no? Sensorio alterado, sed aumentada, signo de pliegue, fontanela, algunos le dicen mollera, deprimida, mucosa oral o lengua seca, llanto sin lágrimas, ojos hundidos, taquicardia, llenado capilar mayor de 2 segundos, o sea, lento, ¿no? Pérdida de peso, disminución del volumen de la orina, hipotensión, taquipnia, patrón respiratorio acidótico o respiraciones profundas, ¿no? Esas son cosas que uno debería ir a buscar. El diagnóstico, ¿cómo hacemos, doctora? El diagnóstico de una enfermedad diarreica aguda. Bueno, primero que nada, como hemos dicho en la práctica ese día, ustedes ya aprendieron que es muy importante la anamnesis, ¿cierto? Es muy importante la anamnesis. De la anamnesis vamos a poder encontrar un montón de cosas que nos van a servir para llegar al diagnóstico, ¿cierto? En el examen físico vamos a buscar todos estos signos que ya habíamos hablado hace un momento, ¿no? Y eso nos va a llevar a determinar si es que el paciente se encuentra o no en estado de deshidratación. Haremos esta evaluación. Y ese básicamente es nuestro diagnóstico. Por lo tanto, doctores, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Principalmente el diagnóstico de la enfermedad diarreica es clínico. Doctora, ¿tendré que pedir algún análisis? ¿Qué creen ustedes? No. El análisis de heces rutinario no está recomendado en diarrea aguda infecciosa. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque la diarrea en su mayoría es autolimitada, es benigna. ¿Y por qué? Porque la mayoría son agudas, acuosas, la mayoría son de etiología viral y la mayoría no se complica, ¿no? Entonces, generalmente son diarreas autolimitadas, ¿no? Porque la mayoría son virales, habíamos dicho. Pero ¿habrá algún momento en que yo deba pedir análisis, este tipo de análisis? ¿Habrá alguna circunstancia en la que sí pueda pedir estos análisis? Sí, hay circunstancias en las que sí se pide. ¿Cuáles son esas circunstancias? Por ejemplo, cuando hay sangre o moco en las heces. Entonces uno tiene que preguntar nuevamente las características de las heces, ¿no? Cuando hablamos de diarrea, tenemos que preguntar, ya hemos dicho, la cantidad, ¿cierto? La consistencia y la característica de las heces. Hay veces incluso que las madres no saben describir, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy pediatra, yo les digo, tómele una foto, no pierde nada, tómele una foto, hace la deposición diarreica, tómele una foto y me la envía y yo la veo, ¿no? Entonces, o a veces hasta las mamás me traen el pañal y no me hago problema, ¿no? Me traen el pañal, yo incluso lo veo el pañalito. Entonces es muy importante ver porque puede haber sangre o puede haber moco, ¿no? ¿En qué otra condición? Por ejemplo, estos pacientes que son pequeñitos, menores de 3 meses, es un riesgo que ellos nos hagan bacteriemia o sepsis. Entonces, en ellos yo podría bien pedirle un análisis de heces, ¿no? Esos pacientes que por alguna razón tengan sospecha de sepsis de origen gastrointestinal. O cuando yo tengo alguna duda diagnóstica, ¿no? Tengo mis dudas de este paciente. Ya. En esos casos está justificado de que usted le pida sus análisis de heces. Cuando hay algún brote, vamos a suponer que hay una guardería, un jardín de niños, de un aula, y de pronto les dio diarrea a todos, ¿no? ¿Vale la pena estudiarlo? Sí, vale la pena estudiarlo, ¿no? Porque es un brote, ¿no? Entonces es algo raro. Por ejemplo, si el niño es inmunocomprometido, vamos a hacer el ejemplo del paciente con VIH, que ya hablamos la clase pasada, y tiene diarrea. Obviamente hay que estudiar las heces, ¿no? Pero aquí nos guiaremos ya de su propia guía, porque ellos tienen su propia guía, ¿no? Pacientes que no han mejorado la diarrea en más de 7 días, obviamente hay que estudiarlo, son pacientes que no va bien. Entonces, conclusiones, pacientes que no va bien, paciente que sospecha que se va a empeorar, que se va a agravar el paciente o que puede presentar un riesgo de sepsis, usted sí, justificadamente le puede pedir. Pero probablemente todos los pacientes, la mayoría de los pacientes que ustedes vean, sean pacientes pues que ustedes no requieran pedirle, ¿no? Por lo tanto, si habíamos dicho que estos exámenes se piden solo en ciertos casos, ¿no?
que son casos especiales y excepcionales. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente es viral, por lo tanto, no se requiere el uso de antibiótico, ¿no? En la mayoría de casos, porque son virales, ¿cierto? Incluso nos dicen las guías que las de origen bacteriano pueden autolimitarse, ¿no? A veces puede ocurrir, mi hijo tuvo diarrea así, como a los 5 días, y luego se curó, ¿no? Solo, sin darle nada, ¿no? Su propio cuerpo eliminó el germen, ¿no? Pero no todo va a ser así, pues, ¿no? Van a recurrir hacia ustedes, que van a ser los médicos que van a atender a esos pacientes, ¿no? Entonces, ese es otro resumen de lo que hemos visto acá, ¿no? Que a qué pacientes les pedimos, ya los dijimos. ¿Y cuáles son los análisis que vamos a pedir entonces a nuestros pacientes? No sé si ustedes habrán escuchado, pero hay un estudio que se llama reacción inflamatoria en heces o polimorfonucleares en heces, no sé si han visto, es este estudio de aquí, donde se cuantifica la cantidad de leucocitos que están presentes en un campo de heces, ¿no? Y si habitualmente hay más de 50 leucocitos por campo, se asume de que podría ser un proceso bacteriano que te justifique el uso de antibióticos. Pero yo lo pondría entre comillas, ¿no? Porque hay muchos estudios, y si ustedes desean, si a ustedes les gusta, les llama la atención la pediatría, busquen por favor algunos estudios donde hay controversias con la reacción inflamatoria en heces. ¿Y por qué, doctora? Porque hay pacientes que tienen más de 50 leucocitos por campo y es un proceso viral, ¿no? Es un proceso viral. Entonces, ¿cuál sería el mejor estudio para que yo determine si es que el proceso realmente es viral o es bacteriano? Un coprocultivo, señores. El coprocultivo con antibiograma a ustedes les va a permitir saber si es que existe una bacteria que está infectando al niño, qué tipo de bacteria es, y si lo hacen con antibiograma mejor, porque el antibiograma les va a permitir saber cuál es el antibiótico que mejor le da a ese tipo de bacteria, ¿no? Existe entonces otros, pero el coprofuncional el coprocultivo se lo van a dar en 3 días, porque hasta que demora para crecer la bacteria. Pero también pueden hacerle ustedes un coprofuncional, que es un poquito más completo, que les permitirá ver sustancias reductoras, test de Sudán, TB-noneneses, pH fecal, ¿no? Incluso algunos le hacen inmunofluorescencia para virus, le hacen macroscópico de parásitos, le hacen microscópico, ¿no? Entonces hay coprofuncionales bastante completos, depende del laboratorio donde lo hagan. El examen parasitológico seriado también es recomendable hacerlo, porque a veces hay pacientes que hacen cuadros diarreicos y son por parásitos, aunque es poco habitual. El mejor parásito, ¿no? Es el mejor adaptado, el que no le ocasiona casi síntomas al niño, pero ahí vive parasitando al niño y el niño no crece, ¿no? Siempre está flaquito, pero con un gran abdomen, ¿no? Son niños que tienen falla de medro, es decir, no tienen buena talla, no tienen buen peso, son niños desnutridos, pero con la pancita bien grande, ¿no? Entonces, parasitan muy bien, el niño casi no le dan síntomas, ¿no? Pero hay veces en que están tan infestados de parásitos en que sí puede ocasionarles diarrea, incluso los parásitos se eliminan a través de las heces, ¿no? Entonces es importante, ustedes sí pueden pedir un parasitológico. Cuando pidan un coprofuncional, puede ser que el parasitológico ya esté incluido en el coprofuncional, todo depende del laboratorio. Hay algunos laboratorios también que son, digamos, más sofisticados, que uno puede pedir por aparte, ¿no? Estudio para rotavirus, es decir, un estudio viral, ¿no? Y para otros gérmenes, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que yo puedo pedir a mi paciente, si es que yo quiero estudiar las heces. Pero, ¿qué pasaría si es que ya de frente la mamá me manda una foto, o me trae el pañal, o me cuenta, y me dice, doctora, ¿sabe qué? Yo ya he visto la deposición de mi bebé, la diarrea de mi bebé, y tiene sangre. O sea, la sangre es macroscópica, se puede ver a simple vista, ¿no? Habitualmente estos pacientes que están ya con diarreas sanguinolentas, habitualmente se acompañan de grandes signos ya constitucionales, generales, como fiebre, dolor abdominal, vómitos, ¿no? Son pacientes hiporéxicos, decaídos, ¿no? Que están así bien afectaditos, y miren, hacen la deposición con sangre, que es evidente, usted lo ve, la mamá lo ve, todo el mundo lo ve,
Entonces es evidente, pues, y ahí no, innegable, ese es probablemente un proceso infeccioso bacteriano, y en este caso ya se usa el antibiótico, pues, ¿no? Muy bien. Doctora, ¿y habrán algunos análisis de imágenes que yo les pueda pedir a mis pacientes con diarrea? ¿Qué dicen ustedes? Habitualmente no. Nunca se ha visto de que venga un paciente con diarrea y yo le pido una radiografía. Salvo que las características de la diarrea sean particulares, como por ejemplo esta que he puesto aquí. Esta frutilla, que ustedes ven acá, esta frutilla, ¿cómo se llama? Grosella, ¿cierto? Entonces, esta frutilla, cuando hacen una mermelada, es así, como una mermelada de fresa, pero se la describe así en los libros antiguos, ¿no?, de semiología, jalea de grosella, no sé si han escuchado. Bueno, la jalea de grosella no es nada más que una mermelada rojita. Entonces, ¿cuándo aparecen este tipo de deposiciones? Cuando hay una sospecha de intususcepción en el lactante o invaginación, ¿no? Una invaginación intestinal complicada, con un hilo paralítico, etc. Entonces, en esos casos, por ejemplo, sí podríamos pedir una radiografía de abdomen, una ecografía de abdomen o incluso una TAC, ¿no?, de abdomen. Pero estos estudios de imágenes solamente deberían ser cuando el caso realmente lo amerite, no en cualquier caso, ¿no?, sino cuando realmente lo amerite. ¿Habrán otros exámenes especializados, doctora, que le puedo pedir a mi paciente? Claro, por ejemplo, si tiene un paciente que está deshidratado, ¿cierto?, y que lo van a hospitalizar, que está en emergencia o que lo van a hospitalizar, ¿valdrá la pena pedirle, por ejemplo, electrolitos? Claro que vale la pena, ¿no? Los pacientes nos pueden hacer unas deshidrataciones hipernatrémicas, etcétera, ¿no? Pueden hacer diferentes trastornos. Gases arteriales, exámenes hematológicos, cultivos, sí. Pero pueden pedir otras pruebas especializadas, ya más enfocadas en el paciente. Recuerden que siempre que evaluamos un paciente, es individualizado. Siempre que hay que individualizar a los pacientes, porque cada uno de ellos puede tener sus antecedentes personales, antecedentes familiares, sus factores de riesgo, ¿no? Como lo vimos en la clase. En la clase práctica hablamos mucho de esto, de la importancia de hacer la anamnesis. Y dentro de la anamnesis estaban los factores de riesgo. ¿Y cómo vamos a hacer el manejo de este paciente? Bueno, el manejo lo vamos a hacer según, pues, nuestra capacidad resolutiva, ¿no? Primero que nada, algo que es muy importante es la educación, ¿no? Como ustedes están en formación, tienen que aprender al revés y al derecho todas estas cosas, porque ustedes van a enseñar a la población, ustedes van a educar a sus pacientes, independientemente de la especialidad que ustedes elijan, ¿cierto? Ustedes siempre van a tener que educar a sus pacientes, y sobre todo cuando hay niños en casa, ¿no? Ustedes tienen que aprender a cuidar a los niños mediante la prevención. Entonces, la lactancia materna exclusiva, como ya les dije, es muy importante que sea hasta los 6 meses, exclusiva. Doctora, pero le dan en la noche nada más, un poquito para ayudarle. Eso es algo que siempre escucho. Cuando ustedes escuchen eso también, la alimentación ya no es lactancia materna exclusiva, es mixta. Entonces dicen, es mixta. Porque nada más que le den un poquito de leche, ¿no? O solo por las mañanitas, o solo por las tardecitas, ¿no? No para que la mamá descanse, le damos fórmula. No, no, no. Eso ya es lactancia mixta. Eso ya es usar fórmulas, ¿no? Entonces, el niño ya tiene riesgo de diarrea. Ya tiene un riesgo. El hecho que un niño tome fórmula es un riesgo de diarrea, ¿no? Ok, y no necesariamente la pobreza es un factor de riesgo, ¿eh? Yo tengo pacientes que son personas, digamos, de condiciones económicas adecuadas, ¿no? Que los padres son profesionales y todo, ¿no? Que los niños que toman la fórmula artificial han hecho diarrea infecciosa, bacteriana, ¿no? Y la única cosa que toman ellos es su leche artificial, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo, definitivamente. Los bebés pueden lactar hasta los 2 años si la mamá y el bebé así lo desean, ¿sí? Pero a partir de los 6 meses ya comienza la alimentación complementaria. Entonces, aquí cuando inicia la alimentación complementaria es otro riesgo, ¿no? La persona que lo alimenta tiene que lavarse las manos a la hora de ofrecerle el alimento al niño,
tiene que lavarle las manos al niño, ¿no? Tiene que lavarse las manos después de cambiarle el pañal al niño, es decir, que ahí en ese momento, se puede también presentar el riesgo para que el niño nos haga diarrea, ¿no? Aquí está. Obviamente, el tipo de agua es muy importante, el tipo de agua que consumimos, el tipo de agua con el que lavamos las frutas y las verduras que compramos, ¿no? Para nuestros bebés, y obviamente la eliminación adecuada y correcta es todo lo que tenemos que enseñarles a las madres, ¿no? Cumplir adecuadamente con el calendario de vacunas, ya dijimos, ¿no? Ya lo dijimos. Muy bien, entonces ya vimos primero la parte preventiva. Ahora sí viene la parte terapéutica, como ya yo lo manejo, ¿cierto? Obviamente, uno de los principales objetivos del tratamiento de la enfermedad diarreica es la prevención de la deshidratación. Pero si mi paciente ya está deshidratado, tratarla, ¿no? Entonces, primero que nada, si tengo un paciente con diarrea, tengo que evitar a toda costa que el paciente se deshidrate, porque si el paciente se deshidrata, y puede ser severa, los niños se pueden morir por deshidratación, ¿sí? Entonces, la deshidratación es muy peligrosa. Mientras más pequeño sea el niño, ¿sí? Más riesgo tiene de deshidratarse porque la mayor parte de su superficie corporal es agua, mientras más pequeño es, ¿sí? Entonces, neonatos, lactantes menores de 3 meses, lactantes menores de 6 meses o de 2 años, ¿cierto? Riesgo. Tienen que correr. Ya lo dije el día de la práctica. Ustedes tienen una fila de pacientes, vamos a suponer que están haciendo su serum y tienen una fila de pacientes, esperando que ustedes lo atiendan, ¿cierto? Y en el último está un bebé de 2 meses. Tienen que darle la preferencia al bebé, porque el tiempo es mucho más valioso en ese bebé que en un adulto, ¿no? Porque rápidamente se nos puede deshidratar, o sea, la superficie corporal del niño, más porcentaje es agua. Entonces, si está con diarrea o con vómitos, ¿cierto? El niño rápidamente se puede deshidratar. 1 hora es muy valiosa para el niño. Entonces, tenemos que darle prioridad a nuestros niños pequeñitos. ¿Bien? Entonces, ya dijimos, un pilar importante es el tratamiento y la prevención de la deshidratación. ¿Bien? Aparte de eso, también el daño nutricional, hay que prevenir el daño nutricional porque durante la diarrea probablemente no va a querer comer el niño, etcétera. Entonces hay que prevenir de que el niño pierda mucho peso durante esos días que no va a comer. Hay que procurar que coma lo mejor posible, ¿de acuerdo? Al menos hay que procurar que coma. Pero si no come nada, al menos hay que procurar que se hidrate, ¿de acuerdo? Y el otro objetivo es reducir la duración y la gravedad de la diarrea para prevenir episodios futuros. Doctora, ¿y cómo puedo prevenir la aparición de episodios futuros? Ya dijimos, la prevención, la educación, ¿sí? Es muy importante. A veces la consulta pública, porque tenemos muchos pacientes al día, o sea, muchos pacientes en un turno, no tenemos el suficiente tiempo de poder explicar todo lo que quisiéramos a la familia. Pero por lo menos lo más importante sí tenemos que explicarle, ¿sí? Lo más importante. Bien. Ok, entonces, para esto, seguramente que ustedes ya han escuchado antes, tenemos diferentes planes, ¿sí? Tenemos el plan A, el plan B y el plan C. Fíjese que en el plan A, el niño no está deshidratado, ¿sí? Recuerden, tenemos 3 planes, plan A, plan B y plan C. En el plan A, jóvenes, no hay deshidratación. El niño no tiene deshidratación. Pero ustedes van a prevenir la deshidratación dándole algunas indicaciones a esa mamá. ¿Listo? En el plan B, el niño ya tiene deshidratación, algún grado de deshidratación. No saben cuánto, porque puede variar entre 5 a 10%, ¿no? En ese rango. Pero ya tiene algún grado de deshidratación. Entonces vamos a tratar la deshidratación. No se confundan en esto porque puede aparecer en un examen, ¿sí? En el plan A, prevenimos la deshidratación. En el plan B, tratamos la deshidratación. Doctora, ¿y en el plan C? No, en el plan C el paciente está deshidratado severo. Es deshidratado severo. Pero puede ser que ese paciente esté en shock o no esté en shock. Porque si está en shock, tenemos que tratar el shock primero. Y luego lo tratamos para recuperarlo de esa deshidratación grave. ¿Vale? Listo. Y acá yo le voy a contar algo
que es sumamente espectacular, y me voy a correr por aquí, Ay, no está por acá. Señores, la panacea de la diarrea, lo mejor que ha habido y lo mejor que he conocido, de verdad, porque me ha salvado a un montón de pacientes, es súper espectacular, ¿sí? Los sueros de rehidratación oral. Los sueros de rehidratación oral o sales de rehidratación oral, como se las quiera llamar, ¿de acuerdo? Son estas preparaciones con electrolitos y oligoelementos que vienen en diferentes formas, en diferentes tamaños, en diferentes sabores, ¿sí? Y que nos ayudan a recuperar a nuestros pacientes. Entonces, entre la terapia de primera línea para tratar la diarrea aguda, bien, está el suero de rehidratación oral, que tiene múltiples beneficios, ¿sí? Múltiples beneficios. Ahora sí me regreso a donde estaba. ¿Cuáles son las ventajas de la terapia de rehidratación oral? Se demuestra que del 90 al 95% de los pacientes con diarrea, la terapia de rehidratación oral puede utilizarse como única medida con resultados exitosos. Incluso se puede usar en pacientes con vómito. Incluso se puede utilizar en cualquier grado de deshidratación, siempre y cuando el paciente no esté en shock. Bien. Nos dice además que estas sales de hidratación oral, darles al paciente es un proceso seguro, es sencillo y de bajo costo. ¿Por qué? Porque está accesible de todos. O sea, todos podemos tener acceso a los sueros orales, ¿no? Y reducen entre el 40 al 50% de las tasas de letalidad intrahospitalaria por la enfermedad diarreica. Quiere decir que no es lo mismo que llegue a su emergencia un paciente con una deshidratación moderada, ¿no? O un paciente que está con diarrea, pero que ya se está hidratando por la vía oral, o sea, que está en proceso de recuperarse, a que llegue un paciente que no ha tomado nada, ¿no? Y está 24 horas perdiendo líquidos y no ha tomado nada y está casi en deshidratación severa o shock. No es lo mismo cómo venga el paciente a la emergencia, ¿no? Entonces es muy importante, mientras más pronto sea la terapia de rehidratación oral en esos pacientes con diarrea, mejores van a ser los resultados. Entonces puede reducir entre un 50 a 60% las tasas de admisión hospitalaria por enfermedad diarreica, nos permite continuar la alimentación del niño, ¿no? Su uso es válido en diarrea de cualquier etiología. Usted lo puede utilizar en diarreas virales, lo puede utilizar en diarreas bacterianas. Doctora, y en diarrea por antibióticos también lo puede utilizar, porque la finalidad es la misma, de hidratar al paciente, ¿no? Es aplicable a cualquier grupo de edad. Doctora, ¿un bebé de 6 meses puede tomar? Sí, le puedes dar. Doctora, ¿un bebé de 1 año? Sí, le puedes dar. Doctora, ¿un bebé de 5 años? Perdón, un niño de 5 años? Sí, le puedes dar. Doctora, ¿un adolescente? Sí, le puedes dar. No hay problema. Le podemos dar. Y esto nos permite que de manera fisiológica se corrijan los desequilibrios hidroelectrolíticos y ácido básicos, porque es la vía fisiológica, ¿no? La vía oral. Es la mejor vía para hidratar a un paciente, ¿no? Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es la mejor vía para hidratar a un paciente con diarrea? ¿Qué me dicen ustedes? Vía oral, doctora. ¿Qué me dicen ustedes? Por vía oral. Por vía oral es la vía fisiológica, es la mejor vía. Entonces estábamos hablando de que existen 3 planes, ¿no? ¿Para qué es esto? Para que sea más práctico, más didáctico, poder aprender y poder adherirse a estos planes de tratamiento. Entonces, en este plan de tratamiento, en el plan A, estos pacientes, como dije, no están deshidratados, ¿sí? No están deshidratados. No tienen signos de deshidratación. Por lo tanto, en el examen físico, ¿qué encontraremos? Todo normal, ¿ya? Todo normal. No hay nada raro, ¿sí? En el examen físico no hay nada raro. ¿Qué pasaría, doctora, si encuentro algo raro? Ah, bueno, si encuentro algo raro estaría por aquí o por aquí, ¿cierto? Pero si no hay nada raro, estamos aquí. Entonces el paciente está alerta, tiene los ojos normales, no tiene nada raro en la boquita y en la lengua, están húmedas, perfectas, las lágrimas están presentes, el niño está tomando su agua normal, no está ansioso ni nada.
Está perfecto, el niño está sin deshidratación, usamos el plan A. Lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es el plan B? Aquí ya hay algún signo de deshidratación, como les dije antes. Puede ser que el niño ya esté intranquilo o irritable. Recuerden, ya es un niño que está intranquilo, irritable, inquieto. La mamá les va a decir, doctora, el niño está muy llorón, ¿no? El niño está muy llorón, está irritable, ¿sí? Pueden verlo ustedes si lo ven al niño con ojos hundidos, como esas coloraciones oscuritas de esos animalitos, ositos panda, ositos panda, que tienen unas coloraciones oscuritas en los ojos, lo pueden ver así. Tiene ya las mucosas secas, ya casi que llora sin lágrimas, y cuando ustedes le ofrecen un puchito de agua, beben lo que puedan, ¿no? Porque están muy sedientos. Puede ocurrir eso. Esos pacientes ya tienen algún grado de deshidratación. ¿Qué hacemos aquí, doctora? Usamos el plan B. ¿Sí? ¿Listo? Y en el plan C, C de crónico, recuerden, plan C de crónico no. C es la deshidratación severa, ¿ya? Severa es con S, pero yo decía por el plan C. Severa, C de severa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos niños ya tienen, miren, algún grado de alteración del estado de conciencia. Doctora, pero este niño también tenía algún estado de alteración de la conciencia. Sí, pero este va para abajo, ¿sí? Este paciente es un paciente que está letárgico, muy decaído, a veces está nubilado, está soporoso, o es un paciente que está con tendencia al sueño, ¿sí? Que no responde rápidamente a los estímulos, ¿sí? Este paciente a veces está inconsciente, en dependencia, ¿no? Puede ser que esté en shock, el paciente está inconsciente a veces, ¿no? Entonces, tiene muy afectado, en el plan C, aquí tiene muy afectado el estado de conciencia. Tiene los ojos muy hundidos y secos, la boca y la lengua están muy secas. Si en caso llorara, a veces no llora, las lágrimas están ausentes, ¿no? Y este es un niño que ya no le interesa beber, no le interesa nada, ni lactar, y está muy decaído, ¿no? Entonces es un niño que bebe mal, no es capaz de beber o no es capaz de lactar. ¿Por qué? Porque no tiene energía, no tiene la fuerza, no tiene el interés, está muy decaído, ¿sí? Está muy decaído, está con una deshidratación severa, ¿bien? Severa. Incluso podríamos tener este signo del pliegue positivo, ¿no? Bien, entonces, si tenemos 2 o más signos de estos, vamos a concluir que el paciente está con una deshidratación grave y tenemos que recurrir al plan C. Esto es más de lo mismo, para que ustedes lo lean. Ok, entonces en el plan A, ¿no? En el plan A, este es un niño, habíamos dicho, que no está deshidratado. Entonces, ¿por qué lo trato, doctora? ¿Cuál será la finalidad de tratar a un paciente que no está deshidratado? ¿Por qué le ponemos a un plan A? Bueno, el plan A con A de alimentación. Entonces recuerden, el plan A con A de alimentación, porque vamos a prevenir que el niño se deshidrate. ¿Cómo? Con la alimentación, ¿sí? Entonces, esos niños ya están con diarrea, pero no están deshidratados, y lo que vamos a hacer es prevenir que se nos deshidrate. ¿Cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de deshidratarse? Aquellos que tienen 3 o más vómitos por hora o más de 5 vómitos en 4 horas. Aquellos que tienen más de 10 deposiciones en 24 horas o más de 4 deposiciones en 4 horas. Aquellos pacientes que antes estuvieron en plan A, en plan B o en plan C. Aquellos pacientes que tienen difícil acceso geográfico o aquellos pacientes que se sospechó de cólera por donde él vivía. Bien, entonces, si no tiene nada de esto, si estos pacientes no tienen nada de eso que nos haga un gran riesgo para deshidratarse, ¿sí? Estos pacientes se pueden manejar en casa. ¿Se pueden manejar en casa? Sí, los pacientes se pueden manejar en casa, con las indicaciones que nosotros le vamos a dar. ¿Cuáles son las indicaciones, doctora? Ya son estas. Aumentar la ingesta de líquidos apropiados, continuar con la A de alimentación habitual. Si es lactante, continuar con la lactancia materna, decirle a la mamá, señora, dele de lactar más frecuentemente.
hay que reconocer los signos de deshidratación, hay que enseñarle a la mamá los signos de deshidratación, ¿sí? Para evitar futuros episodios de diarrea y podríamos administrar, por ejemplo, zinc. Vamos a hablar del zinc luego, ¿sí? Como suplemento, podríamos hacer. Entonces, todas estas cosas lo vamos a hacer porque mamá se lo puede llevar al niño a casa, ¿sí? Entonces, no hay problema. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar a estos pacientes que estamos teniendo con sospecha de que van a ingresar en el plan A? Es muy importante guiarse de los principales signos de deshidratación. Los principales signos de deshidratación que mejor rendimiento tienen para evaluar y diagnosticar la deshidratación son la mucosa oral seca, ojos hundidos, presencia del pliegue cutáneo, llenado capilar más de 2 segundos y alteraciones de la conciencia. ¿Sí? Esos son los signos que más rendimiento tienen, porque como ustedes ven, son varios, ¿no? Ustedes ven varias cosas que pueden evaluar, pero estos, digamos que son los que mejor rendimiento tienen. Mucosa oral seca, ojos hundidos, presencia de pliegue cutáneo, llenado capilar más de 2 segundos, alteración del estado de conciencia. ¿No tiene nada de eso? Probablemente no esté deshidratado, ¿no? Ok. Ahora vamos al plan B. ¿Quiénes están en el plan B? Habíamos dicho que aquí están todos los pacientes que tienen algún grado de deshidratación, ¿cierto? Algún grado de deshidratación. Porque ya tienen signos de deshidratación, ¿cierto? ¿Con qué lo manejamos? Con lo mejor que ha existido hasta ahora en los últimos tiempos, ¿cierto? Con el suero de hidratación oral. ¿Qué le vamos a ofrecer? Obviamente por vía oral, de 50 a 100 mililitros por kilo de peso. ¿En qué tiempo, doctora, lo vamos a ofrecer? En 3 a 4 horas. ¿Cómo lo vamos a ofrecer, doctora? Con cucharita. Vamos a hacer con cucharita. Lento, doctora, lento. Pausado, lento y pausado. Una cucharadita cada 5 minutos. Si lo tolera, bien. Otra cucharadita cada 5 minutos. Sin alocarse, despacio, viendo la tolerancia del niño, ¿de acuerdo? Doctora, y si el bebé quiere lactar, dele de lactar, no hay problema. El bebé puede estar lactando y usted sigue dándole sus sales con cucharita. Doctora, y si quiere comer un plátano, qué sé yo, cualquier cosa, no le vamos a dar de comer en este tiempo que lo vamos a hidratar. 4 horas que espere. Igual no se va a morir porque le vamos a... Va a estar hidratándose porque el niño tiene signos de deshidratación. ¿Sí? Lo monitorizamos. Pero, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si el paciente sigue presentando algún signo de deshidratación? Y vemos que el paciente sigue presentando diarrea constantemente, alto flujo. ¿Cuándo llamamos que la diarrea tiene alto flujo? ¿Cuándo la llamamos así? Cuando tiene más de 10 mililitros por kilo por hora. Más de 10 mililitros por kilo por hora, ¿sí? De la deposición, nosotros vamos a asumir que tiene un flujo fecal alto. Doctora, ¿y cómo podemos saber eso? Bueno, les cuento, cuando son lactantes, ¿no? A veces ellos generalmente usan pañal. El pañal se pesa, ¿de acuerdo? El pañal se pesa. Y de esa manera ustedes van a sacar cuánto pesa, ¿no? Y lo pueden dividir entre los kilos que tiene el niño y pueden calcular la cantidad de mililitros por kilo por hora que está perdiendo ese niño, ¿no? ¿Y qué pasaría si es un niño ya grandecito que ya usa Vacin? Bueno, el volumen que él va emitiendo hacia el Vacin también se puede cuantificar y de esa manera se podría saber si es que el flujo fecal es alto. ¿Qué pasaría también si es un paciente que no acepta sales de hidratación oral? Si no acepta y el niño está deshidratado, ese niño no va a ir bien, ¿no? Hay algunos niños que a pesar que los sabores son bien agradables, no los aceptan. Si se acaba el tiempo, porque ya falta menos de un minuto, vuelven a ingresar al mismo enlace, por favor, ¿sí? Entonces les decía de que hay niños que no aceptan las sales de hidratación oral porque no les gusta, ¿sí? Y esos niños, si están deshidratados, no van a ir por un buen camino. Tienen que pensar que probablemente ese paciente van a necesitar un plan C, ¿sí? Otros que ya están en la emergencia, porque por ejemplo tienen balance hídrico negativo, otros que se distienden mucho, otros que no encontramos ruidos hidroaéreos a la hora del examen físico, otros que no toleran la vía oral, ¿no? Que están con vómitos persistentes y definitivamente no toleran, ¿no? Y aquellos niños que pasaron 3 o 4 horas
o quizás 5 horas, y los pacientes siguen con vómitos, ¿no? Pueden ya estar con algún grado de deshidratación. Déjenme un momentito, estoy admitiendo a sus compañeros. ¿No? Este manejo, igual nos pueden pasar al plan C, ¿sí? O sea, pueden venir de lo que están aquí, pueden pasar aquí, al plan C, ¿no? Entonces, hay que estar atentos cuando fracasa el plan B, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el manejo de estos pacientes? ¿Es en casa o es en el hospital? ¿Qué dicen ustedes? Es en la emergencia, ¿no? Este manejo es en un ambiente hospitalario. ¿Por qué, doctora? Porque estos pacientes son deshidratados, ¿sí? Tienen algún grado de deshidratación. Y nosotros no le vamos a dar el alta mientras el paciente siga deshidratado, ¿sí? Porque si le damos el alta al paciente que sigue deshidratado, puede llegar a casa, no cumplir ninguna de estas medidas y puede ya volver en plan C, ¿cierto? Entonces no podemos nosotros, no podemos correr ese riesgo. Este tratamiento de la administración del suero oral se hace aproximadamente en 3 o 4 horas de estancia hospitalaria, donde en hospitalización, no generalmente en la emergencia, ¿sí? En la emergencia lo hacemos, ahí lo observamos. Hay incluso algunos hospitales que ya cuentan con una salita de rehidratación oral, ¿no? Ahí están todos los pacientitos que están con este problema y están tomando su suero oral. Y si no lo toman, hay algunos que no lo toman, puede uno incluso administrarlo por gastroclisis, ¿sí? Y no hay problema. O por con una sondita nasogástrica. Bien. Ok, entonces, como les dije ya hace unos momentos, lo mejor siempre, si vamos a tratar a estos pacientes que ya están con algún grado de deshidratación, lo mejor siempre es la vía fisiológica, que es la vía oral, y estos sueros o sales de hidratación oral, que los hay en diferentes colores, en diferentes marcas, en diferentes sabores, ¿cierto? En diferentes tamaños, uno lo puede utilizar para estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo administramos? Lo administramos de 50 a 100 mililitros kilo de peso en 3 o 4 horas, lentamente con una cucharadita, ¿sí? Y lo alentamos a que siga con la lactancia materna si es que puede lactar, ¿bien? También habíamos visto en las láminas anteriores todas las ventajas que tenía utilizar estos sueros, ¿cierto? La rehidratación oral debería usarse como terapia de primera línea en el manejo de los niños con gastroenteritis aguda de leve a moderada. La rehidratación enteral se asocia a un número significativo menor de efectos adversos comparándolos con la terapia endovenosa y una menor estancia hospitalaria, ¿no? Incluso que si no puede ser administrado por vía oral, podríamos utilizarlo a través de una sonda nasogástrica. Entonces, está ampliamente utilizado, ¿no? No solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Se ha visto que va súper bien con nuestros pacientes. Muy bien, entonces ya hemos hablado del plan A, hemos hablado del plan B, y solamente tendríamos que hablar ahora de aquel plan C, que es un paciente con deshidratación grave o deshidratación severa. Por eso les decía, la C de casa, C de severa, ¿no? Aunque severa no se escribe con C, pero para que se acuerden. Es muy fácil además, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver primero es si el paciente está en shock o no está en shock. Eso lo habíamos visto desde el principio. Si es que el paciente no está en shock, ¿cierto? Yo le puedo hacer la hidratación habitual que hacemos cuando el paciente está con una deshidratación severa. Pero si es que el paciente está en shock, primero lo sacamos del shock y luego venimos aquí, ¿sí? Primero lo sacamos del shock y luego venimos aquí. Entonces, si es que el paciente, por ejemplo, viniera con un shock, ¿cierto? Primero tendremos que reponerlo al paciente con bolos de solución salina, ¿sí? La solución que utilizamos es solución salina, ¿de acuerdo? 20 mililitros por kilo en bolo, 15 a 20 minutos, y luego evaluamos el pulso radial, si ya encontramos un pulso radial que lo sentimos, ¿no? Si el sensorio ha mejorado un poquito, y si no es así, podríamos darle un segundo bolo. Hay algunas guías que dicen que hasta tercer bolo le podemos dar cuando los pacientes tengan un estado de shock que no se recupera muy fácil, ¿no? Una vez que nosotros
hemos resuelto este shock, ¿sí? Si es que los pacientes están con shock realmente y hemos tenido que recurrir a bolos, probablemente este paciente va a tener que pasar a shock trauma, o tenga que pasar a cuidados intensivos para monitorizarlo, porque quizás tengamos que ver otras cosas. Son pacientes ya muy delicados, no es la finalidad de esta clase, ¿sí? El tema del shock, pero sí el hecho de que lo vamos a recuperar, para que podamos aplicar este cuadro de aquí, que es el esquema del manejo de los pacientes con deshidratación grave por diarrea, ¿bien? Entonces, ¿con qué solución lo hacemos? Esto lo hacemos con una solución que se llama Ringer lactato, ¿de acuerdo? También hay algunas guías que indican de que se puede hacer con soluciones polielectrolíticas, ¿sí? Pero lo mejor, lo que está en todas las guías, lo mejor que se puede utilizar es Ringer lactato, porque se parece mucho más a las concentraciones de nuestro suero, ¿no? Del suero humano, ¿no? Entonces, aquí yo les he colocado esos numeritos para que nos acordemos. Vamos a fijarnos en la edad, ¿de acuerdo? Los pacientes que tengan menos de 12 meses, ¿sí? Menos de 12 meses, la hidratación serán 6 horas, y los pacientes que tengan más de 12 meses, lo haremos en 3 horas. Entonces, 6 y 3 es un número muy fácil de recordar. Y la edad también, ¿no? Pacientes menores de 12 meses o menores de un año, los rehidratamos en 6 horas, le hacemos un esquema de 6 horas, y los pacientes que tienen más de un año, los rehidratamos en 3 horas. Es muy fácil, eso no lo pueden olvidar. Ustedes de esta clase tienen que salir sabiendo la hidratación en pacientes deshidratados severos, ¿cierto? Es muy fácil. Entonces, hacemos una división, porque los primeros 30 mililitros por kilo, ¿cierto? De este volumen, que es el total, 100 mililitros por kilo es lo que vamos a administrar en total, ¿de acuerdo? En este tiempo, en esta edad, en ese tiempo y en este tiempo, vamos a administrar un total de 100 mililitros por kilo, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a dividir. Los primeros 30 mililitros por kilo en estos pacientes que son menores de 12 meses, lo vamos a colocar en una hora, obviamente endovenoso, ¿cierto? Endovenoso. Y los siguientes 70 mililitros por kilo en las siguientes 5 horas, ¿sí? En las siguientes 5 horas. Entonces, los pacientes que son más grandecitos, que son mayores de 12 meses, los rehidratamos en 3 horas. Igualmente, los primeros 30 mililitros por kilo los pasaremos en 30 minutos, y los siguientes 70 mililitros por kilo lo pasaremos en las 2 horas y media siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos nosotros la clase práctica, podríamos hacer ejercicio de esto, y si no, ustedes mismos en casa lo pueden practicar, ¿no? Pueden colocarse ejemplos. Un niño de, por ejemplo, de esta edad, de 12 meses, o 14 meses, o 16 meses, qué sé yo, se colocan el peso, un peso X, y hacen el ejercicio, ¿no? Los primeros 30 mililitros en una hora o en 30 minutos, en dependencia de la edad, y los siguientes 70 mililitros por kilo en las 5 horas próximas, o las 2 horas y media, dependiendo de la edad. Entonces, esto es muy fácil, ¿sí? Todo el mundo lo puede hacer. Ahora vienen otras preguntas. Doctora, aparte de la hidratación, ¿no? Todo lo que usted nos hablaba hasta ahora es hidratación. Aparte de la hidratación, ¿habrá otra cosa que se pueda hacer con los pacientes? ¿No? Y la respuesta es que sí. Hay algunas otras cosas que se pueden hacer para acompañar a nuestros pacientes. Por ejemplo, hay muy buena evidencia acerca del zinc, ¿sí? El zinc se ha demostrado que tiene múltiples propiedades y que son beneficiosas para estos pacientes que se encuentran con gastroenteritis o diarrea aguda infecciosa. La dosis es así: en menores de 6 meses se utilizan 10 miligramos, y en mayores de 6 meses 20 miligramos por día. Doctora, ¿y por cuántos días le puedo dar zinc? Puedes darle en un episodio de diarrea, lo puedes dar por 10 a 14 días, ¿no? Y si quieres por más tiempo incluso, no hay problema. Pero en este periodo de diarrea lo puedes dar por 10 a 14 días. ¿Y por qué es importante el zinc, doctora? Fíjense que el zinc participa en un montón de procesos, como la respiración celular, la reproducción tanto del ADN como el ARN, el mantenimiento de la integridad de la membrana, participa en la eliminación de radicales libres, es cofactor en múltiples enzimas, aldolasa, deshidrogenasa, esterasa, etcétera, ¿no? Participa en el metabolismo energético de los hidratos de carbono, en la biosíntesis y degradación de las proteínas, en la biosíntesis de ácidos nucleicos, como ya dijimos, ARN. Entonces, nuestro tejido intestinal
se va a ver favorecido si es que utilizamos zinc para su recuperación, ¿no? Lo podemos utilizar. Ok. ¿Qué otra cosa se pueden utilizar? Doctora, estos niños que están con diarrea habitualmente presentan náuseas y vómitos. ¿Se utilizará el dimenhidrinato? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se utilizará el dimenhidrinato? Les comento de que hay una controversia con el dimenhidrinato, porque resulta que el dimenhidrinato tiene un efecto adverso, que es la somnolencia, ¿no? Entonces, si uno le da este medicamento al paciente que está con diarrea, que corre el riesgo de deshidratarse, y que encima le demos este medicamento antiemético, podemos nosotros alterarle el sensorio, y no es porque está yendo a una deshidratación severa. Entonces, eso es controversial, ¿no? Incluso las guías no lo recomiendan usar, porque tiene este efecto adverso, que nos causa trastorno del sensorio, ¿no? Y a nosotros los médicos nos puede confundir en el diagnóstico. Pero hay un medicamento que sí ha demostrado un beneficio, que es el ondansetron, ¿sí? El ondansetron. Entonces, este antiemético se podría utilizar y en estos casos, y no va a haber problema de que los niños, vienen de 4 y de 8 miligramos, en los pacientes de 15 a 30 kilogramos, una sola dosis de 4 miligramos, y mayores de 30, 8 miligramos en una sola dosis. Entonces, sí está recomendado, no habría problema de que se utilice. Ahora, el tema es si lo encuentran, ¿no? Porque muchas veces yo estaba en la emergencia y no se ha encontrado por ningún lugar este medicamento. Pero si es que disponen, sería bueno. Luego está el uso de antidiarreicos. Doctora, ¿se podrá dar antidiarreicos a estos pacientes? Fíjense que hay una sustancia que se llama racecadotril o racecadotrilo, que es un medicamento inhibidor de la encefalinasa intestinal. Por lo tanto, es un antisecretor intestinal puro. Bien, este medicamento, que es un antisecretor, lo que va a hacer es que al paciente le va a cortar la diarrea, ¿no? Le va a cortar la diarrea. Vienen sobrecitos de 10 y de 30, ¿no? Para los lactantes. Vienen diferentes marcas, en diferentes nombres, pero se podría utilizar en casos, por ejemplo, las diarreas agudas infecciosas virales, ¿no? No habría problema, podría utilizar sin ningún problema. En las diarreas de origen no infeccioso se podrían utilizar, ¿no? Están contraindicados en las diarreas bacterianas, ¿no? Bien, también se podrían utilizar probióticos, ¿sí? De los probióticos, hay un montón de probióticos en el mercado, no sé si ustedes han visto, pero hay diferentes marcas, diferentes tipos de probióticos, pero todos ellos, ¿no? Los que mejores resultados han demostrado es el Lactobacillus rhamnosus cepa GG, porque hay diferentes cepas, y el uso de probióticos es cepa dependiente, o sea, qué cepa es, ¿cierto? Y qué cantidad en esa cepa. Pero el Lactobacillus rhamnosus GG o Lactobacillus GG y el Saccharomyces boulardii han mostrado bastante beneficio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que reducen la duración de la diarrea infecciosa. Lo podemos utilizar tanto en diarreas bacterianas como en diarreas virales y van muy bien, ¿no? Los pacientes sienten una mejoría notable, digamos, con el uso, ¿no? Es como un coadyuvante. Doctora, pero ¿y si no tengo? Bueno, si no lo use, pero igual el paciente, digamos, va a tener un buen pronóstico en el caso que sea una diarrea aguda viral, ¿no? Porque son autolimitadas en realidad. Ok, entonces los probióticos tienen muchos beneficios, como ya lo dije, pero no son lo principal. ¿Qué es lo principal? Porque esto les puede salir en una pregunta de examen, ¿cierto? Los probióticos son los medicamentos de primera línea en la diarrea. Y la respuesta es falso, porque la primera línea de tratamiento de una diarrea, ¿cuál es? La terapia de rehidratación oral. Es la primera línea. Significa de que los probióticos, el zinc, etcétera, ¿cierto? Son coadyuvantes de ese tratamiento, porque el pilar principal
del tratamiento de la enfermedad diarreica aguda siempre va a ser la prevención de la deshidratación con la terapia de rehidratación oral. Muy bien, entonces terminamos esta actividad concluyendo en que la terapia de hidratación oral sigue siendo la piedra angular del tratamiento, ¿sí? Se recomienda el uso de suero oral de baja osmolaridad. La nutrición durante estos episodios de diarrea debe ser lo más normal que se pueda, ¿sí? El niño no debe dejar de comer. Hay algunas madres que cuando el niño se alimenta, tiene diarrea, claro, porque está con este flujo fecal abundante, y las madres ya no le dan de comer para que el niño tenga diarrea, pero esa lógica está mal, ¿cierto? Porque si el niño está con diarrea, hay que hidratarlo, y no cualquier líquido hidrata, ¿no? No cualquier líquido. Por ejemplo, bebidas azucaradas, o también estos que son bebidas energizantes, ¿no? De gimnasio, Gatorade, Esporade y compañía, no sirven para la rehidratación oral de estos casos en los niños, no se utilizan. Los antieméticos, como el que ya le comenté, no se utiliza de forma rutinaria. Se puede utilizar coadyuvante, tanto antieméticos, antidiarreicos, probióticos, sí, todo se puede utilizar de manera coadyuvante a la piedra angular, que sigue siendo la hidratación oral, ¿no? Se pueden utilizar, son útiles, pero no es lo principal es la terapia de hidratación oral. Bien, entonces eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen clase después o puedo seguir con la presentación de dolor abdominal? Porque nos falta un tema, que es dolor abdominal en pediatría, pero es un tema corto. Ustedes me dicen. Sí, normal, doctora. ¿Sí, normal? Ya, perfecto. Sí, para no atrasarnos. Ok. Bueno, nuestro siguiente tema es dolor abdominal en pediatría. Y el dolor abdominal tiene múltiples causas, ¿no? De hecho, es un motivo de consulta a veces frecuente. Y el dolor abdominal es un síntoma bastante inespecífico, en realidad. Es como la cefalea, ¿no? Cuando vienen pacientes a la consulta y son traídos por cefalea, la cefalea también es un síntoma bastante inespecífico, entonces nosotros tenemos que ponernos a buscar, a investigar qué cosa es lo que le podría estar causando esa molestia al niño, ¿no? Cuando el niño es muy pequeño, digamos que cuando es un bebé menos de un año, por así decirlo, o quizás 16, 18 meses que todavía no hablan, ¿no? Es difícil, pues, saber a ciencia cierta cuál es el problema, qué es lo que le duele, porque los bebés más pequeñitos no hablan, no pueden expresarse, ¿no? Y a veces es la mamá la que nos explica los signos que ella ve en casa, ¿no? De paso, hago un paréntesis para decirles de que siempre deben de creerle a la mamá, ¿sí? A veces nosotros pecamos, y lo he visto mucho en los estudiantes, en los internos, que la mamá les cuenta un montón de cosas, y ellos no les creen, ¿no? Entonces, yo les digo de que la persona que más está con el niño, la que mejor lo conoce, la que sabe sus hábitos, ¿no? Es la mamá, ¿sí? Mucho más que el papá. Son muy pocos los padres los que están verdaderamente involucrados con el niño. Incluso pueden haber padres que están bien involucrados con el niño, pero no lo conocen tanto como lo conoce la mamá. Entonces, la mamá es su aliada. Nunca la vean como una enemiga, qué sé yo, porque a veces hay mamás bien exigentes, ¿no? Pero siempre créanle, si la mamá les dice que el niño le duele ahí, esto y lo otro, ustedes créanle porque es la que más lo conoce, ¿vale? Entonces nos sirve mucho la información que nos dé la madre cuando el bebé es muy pequeñito, ¿sí? Y pues no podemos preguntarle directamente a él.
Cuando Juanito y Pepito son más grandes, ¿sí? Ellos mismos nos ayuda de que la mamá nos cuente, pero también nos ayuda de preguntarle al niño, ¿no? A veces incluso sale del niño, no, es que me caí, estaba jugando con Pepito y Juanito me aventó la bicicleta y yo me caí, me golpeó con un balón en el abdomen y no sé qué. Y entonces uno puede tener mayor información en la anamnesis también cuando le pregunta al niño. Y las mamás dicen, ay, pero eso no me contaste, sí, sí, pero al médico le cuentan, ¿no? Entonces, bien, entonces esta sensación dolorosa abdominal en pediatría puede verse también a múltiples causas, puede ser de origen abdominal, como también de origen extraabdominal. Por ejemplo, hay algunas neumonías que asientan en la base del pulmón, ¿cierto? Y pueden dar un dolor referido, que es un dolor abdominal, y nosotros podemos distraernos con eso, ¿no? Y no es que pueden doler cualquiera, ¿no? Puede haber molestias a nivel hepático, a nivel del vaso, del páncreas, la vesícula o del propio mesenterio, ¿no? Y a nivel, y fuera del nivel abdominal, fuera de las estructuras abdominales, pueden doler también otras estructuras, ¿no? Como por ejemplo, el aparato genitourinario. Yo hoy, por ejemplo, tuve en la consulta una niña de 8 años que venía con mucho dolor en el bajo vientre, ¿no? Le hicimos los análisis y la niña tenía un examen de orina muy alterado, más de 100 leucocitos por campo, ¿no? En la orina, un examen de orina. Pero ella no se quejaba de molestias urinarias, no tenía nada, ¿no? Ella decía que no tenía nada, ningún problema para orinar, pero ya la localización del dolor, ¿no? Nos hace sospechar de que puede ser un problema urinario, y efectivamente, ¿no? Pero ella se quejaba de dolor en el abdomen, ¿no? Entonces eso puede ocurrir en las niñas. Dolores de la columna vertebral que se pueden también referir al abdomen. Es muy común en los adolescentes que adoptan posturas viciosas, ¿sí? Entonces los adolescentes pueden sufrir de escoliosis. Y la escoliosis podría ocasionarles también algún tipo de dolor, ¿sí? Problemas en la piel, problemas en la pared abdominal, también pueden causar molestias. Ok, el Zoom me está avisando que se va a acabar en 10 minutos, así que si es que no hemos terminado, pues vuelven a entrar. O quizás para eso ya hemos terminado. Bien, entonces el origen extraabdominal del dolor, ya dije, puede estar en cualquier parte, en el tórax, en los genitales, incluso en el sistema otorrinolaringológico, o incluso puede ser un dolor psicológico, ¿sí? Que también lo hemos visto. A veces hay pacientes, vale la pena que uno pregunte a la familia si es que ha habido alguna situación estresante, ¿no? Que sea de impacto emocional en la familia o en el niño, y ellos a veces dicen, sí, desde que murió su abuelito, que era muy apegado a él, ha empezado con un dolor abdominal, todas las tardes lo duele, pero desde que murió el abuelito, ¿no? Entonces a veces pueden haber, es común que en los niños o las adolescentes podamos encontrar también una somatización, ¿no? Producto de un estrés postraumático o algo así. Entonces, vale la pena que hagamos una anamnesis bastante profunda de estos casos, aunque a veces el tiempo no nos da, ya les dije, a veces tenemos poquito tiempo, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Ok, incluso hay algunas otitis, ¿no? Por ejemplo, la otitis media, que los niños más chiquitos se quejan de dolor abdominal y ellos estaban pasando un proceso de otitis, ¿no? Entonces, sí, mucha anamnesis, mucha exploración física. Bien. Entonces, hay dolores abdominales que pueden ser de resolución médica y hay dolores abdominales que pueden ser de resolución quirúrgica, ¿no? ¿Cuándo yo puedo sospechar de que es un abdomen agudo? Recuerden que el dolor, valga la redundancia, de un abdomen agudo, ¿cierto? Tiene que ser un dolor que va en progreso y que no va en descenso, sino que más bien cada vez empeora, cada vez tiene más síntomas constitucionales, es un dolor que rápidamente deteriora al paciente, el paciente a veces ya no puede caminar,
ya no puede hablar, lo imposibilita, ¿no? Dentro de 48 horas, si no se resuelve, 48 10 horas, si no se resuelve, ese paciente puede morir, ¿no? Con una peritonitis. Entonces, requiere con urgencia un tratamiento quirúrgico, ¿no? Casi siempre estos dolores son constantes, son intensos, están a veces acompañados de vómitos, a veces se acompañan del estado general, de mal estado general. Y cuando uno palpa al paciente, por ejemplo, que les llegue a ustedes en la emergencia, ¿no? Cuando uno palpa al paciente, ¡oh!, ellos saltan del dolor, ¿no? Ellos saltan del dolor, porque tienen reactividad peritoneal. Tienen reactividad peritoneal, ¿no? Entonces, yo lo he visto muy frecuentemente en pediatría en los cuadros de apendicitis aguda. Los niños que tienen apendicitis agudas tienen así estas características, cuando ya están así bien marcados, ¿no? Porque a veces al inicio pueden ser solapados, pero si uno los evalúa a las 48 horas, qué sé yo, ya vemos ya los clínicos de la reacción peritoneal. Y otra cosa que tengo que mencionarles aquí en este tema es que va a depender mucho también de la edad del paciente. Y aquí en la edad del paciente, lo que vamos a ver es según la epidemiología, ¿no? Según la epidemiología, ¿qué cosa es más frecuente que duela en los niños, por ejemplo, menores de 2 años, ¿no? Los niños menores de 2 años que tengan un dolor abdominal agudo, ¿no? Que me cause de pronto, no va a ser quizás tan notoria una reacción peritoneal, pero sí va a ser un paciente bien irritable, bien lloroso, ni bien le ponemos la mano en el abdomen, salta el dolor, puede tener incluso estas heces que les dije al principio en la otra exposición, unas heces rojitas o unas heces en calidad de grosella, ¿no? Estos niños que no elimina flatos, ¿no? Es un niño que puede tener una invaginación intestinal, ¿no? Un cuadro frecuente. Doctora, ¿y no hay apendicitis en los niños menores de 2 años? Sí, también puede haber, pero es menos frecuente. Y en los niños que bordean los 5 años, la apendicitis aguda es bien frecuente. Es bien frecuente. Ok. Entonces, como ya dije, hay algunos pacientes que su tratamiento será quirúrgico, no hay nada que hacer, no es el tema de hoy, y habrán otros pacientes que se puedan manejar, digamos, con tratamiento médico, ¿no? Cuando lleguen estos pacientes a la emergencia, usted hace lo mismo que hace con todos los pacientes, van a evaluar mediante el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? La secuencia ABCD, todo lo que ustedes ya han aprendido, ¿cierto? Verán cómo está el paciente, cómo está su aspecto general, cómo está su función circulatoria, su función respiratoria, le tomarán sus signos vitales, ¿no? Verán si el niño de repente necesita algún examen, de repente el niño necesita, recuerden que en la anamnesis van a obtener un montón de datos. Los antecedentes personales, familiares, les va a dar un montón de datos. Y de acuerdo a eso, ustedes van a hacer un examen físico minucioso y de acuerdo a eso, ustedes verán la necesidad de pedir ciertos análisis. Por ejemplo, si hay un niño que tiene antecedentes de que el papá, la mamá son diabéticos, ¿no le pedirá a usted una glucosa a su paciente? Le pedirá una glucosa, ¿cierto? Si es un paciente que lo ve que está desnutrido, que tiene falla de medro, de repente le pedirá análisis de heces, etcétera, ¿no? Entonces, todo depende, el tratamiento es bien individualizado. Todo depende, como veamos a nuestro paciente. Si es que lo vemos estable, nosotros tranquilamente podremos hacer una buena anamnesis, una buena exploración física, ¿no? Siempre preguntando, ¿han habido golpes? ¿Han habido traumatismos? Nunca se olviden. En un dolor abdominal, siempre pregunten si han habido traumatismos, porque a veces las mamás no lo saben y el niño nos lo cuenta, ¿sí? Los niños siempre cuentan. Entonces, tranquilitos, sin que se moleste la mamá, sin que cause una discusión entre la mamá y el niño, le preguntan al niño, ¿te has caído? Y ellos le van a decir si sí o si no, ¿no? Muy bien, pero si a pesar de todo esto, ven ustedes que encuentran un paciente que está inestable, ¿no? Trabajarán pues como lo requiere ese paciente, ¿no? Le pedirán las pruebas que necesita este paciente. De repente harán interconsultas a otros servicios, ¿no? Quizás necesite ser un paciente que necesite ingresar a la UCI, a shock trauma, pedirán análisis sanguíneos, análisis de imágenes, etc. Entonces el paciente se maneja de acuerdo a lo que encontremos en el análisis, en el examen físico, ¿no? ¿Qué otra cosa nosotros haremos?
le daremos las principales medidas de soporte, ¿no? Y preguntaremos si es que han habido episodios anteriores similares, porque esto puede ocurrir, ¿sí? Es muy importante que ustedes pregunten, ¿han habido episodios como este antes? Y la madre le cuenta, sí, 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 cuando murió la abuelita, también no sé qué, le dolía tal cosa. Entonces ahí encontramos datos importantes, ¿no? Si ha tenido cirugías abdominales previas, igualmente que si ustedes examinan al paciente pueden encontrar alguna cirugía, ¿no? Alguna cicatriz de alguna cirugía, ¿no? Averigüen los traumatismos, averigüen si han habido alimentos que se han consumido fuera de casa, ¿no? O alimentos vencidos, o alimentos nuevos, o alimentos envasados en los últimos días, ¿no? Si el paciente sufre de alguna enfermedad de base, eso también ya lo preguntamos en el anamnesis, ¿no? En los factores de riesgo. Por ejemplo, esta enfermedad, la drepanocitosis, da unas crisis dolorosas abdominales, ¿no? Y no se deben como tal al tema abdominal, de que es un dolor abdominal. No, sino que esa enfermedad cursa así, pues, ¿no? Hace este cuadro de crisis, hace estas oclusiones en los vasitos sanguíneos y da esas crisis dolorosas. Entonces, averigüen también si el paciente tiene alguna alergia o alguna intolerancia, o pregunten también si el paciente ha tomado alguna medicina, ¿no? A veces hay casos de intoxicaciones, a veces hay casos de que los niños consumen medicamentos, sustancias. Yo he visto algunos casos de adolescentes, por ejemplo, entre comillas, ¿no? Que han tenido algún intento de suicidio. Y casi siempre estos niños tienen historia de depresión y historia de algún evento anterior. Entonces ya, cuando ustedes vean un niño que ya por segunda vez hace algún intento de suicidio por consumo de alguna sustancia, es un niño que la tercera ya la logra, ¿no? Entonces, tienen que estar ustedes muy atentos, conversar con los padres. El diagnóstico es lo que ya hemos dicho, ¿no? La anamnesis, la exploración física. También podríamos ver si es que es necesario pedir alguna prueba, especialmente en aquellos pacientes que ya el dolor está siendo más continuo, más intenso, si es que ya se generaliza, como ya les dije, ya nos puede llamar a que nosotros hagamos una sospecha de un abdomen agudo. Entonces, ¿qué es importante de esta clase? ¿Qué es lo que quiero que se lleven de este tema? De que pueden haber dolores abdominales médicos en pediatría que se puedan resolver con un tratamiento médico, ¿sí? Que ustedes tienen que distinguirlo del abdomen agudo, que es una... Estaba comentando. Para el tema de dolor abdominal en pediatría, es muy importante de que ustedes puedan diferenciar cuándo es un dolor médico de un dolor quirúrgico, ¿no? Que va a tener resolución quirúrgica. Es muy importante en pediatría, muy importante. De esa manera nos vamos a ahorrar, pues, vernos involucrados en problemas legales, ¿no? Entonces, siempre es importante que ustedes evalúen si el dolor es localizado o generalizado, si es un dolor continuo o tipo cólico, la intensidad del dolor, ¿no? A veces, como les dije, casi siempre la mayoría de dolores abdominales son bien inespecíficos, ¿no? Casi siempre cuando son inespecíficos es algo leve. A veces son periumbilicales, a veces son tipo cólico. Fíjense si el dolor ya tiene más de 6 horas, ¿sí? Y si es que se orienta como para una patología orgánica propiamente dicha. Si es que el dolor está localizado o fijo en una zona en particular del abdomen, fíjense, no vaya a ser una apendicitis, una torsión ovárica o testicular o una invaginación intestinal. Doctora, ¿y hay otros dolores que no sean quirúrgicos? Claro, aquellos dolores que van a resolver con tratamiento médico nomás. Y cada uno de estas patologías tendrá su propio tratamiento, que no va a ser el motivo de esta clase, pero sí lo vamos a nombrar. Por ejemplo, un dolor abdominal funcional, estas gastroenteritis mismas que ya habíamos hablado hace rato, ¿cierto? Que habíamos hecho la exposición de las enfermedades diarreicas agudas, también llamada gastroenteritis en otros lugares, ¿no? Tienen un tratamiento propiamente de la gastroenteritis.
Por ejemplo, la adenitis mesentérica, el cólico del lactante, ¿sí? Este es un tema aparte. Hablar de cólico del lactante es como, por ejemplo, hablar toda una clase, ¿no? Cómo se origina, qué causas lo originan, cómo se resuelve, ¿no? Es un tema aparte. El dolor menstrual, ¿no? La dismenorrea es otro tema aparte, cólico nefrítico, la patología de la vesícula biliar. Y ustedes me preguntarán, doctora, pero en la infancia, ¿hay patología de la vesícula biliar? Y yo les digo que sí. Es una tristeza ver cada día tantos pacientes con obesidad infantil. Es una tristeza, es una tristeza. Yo incluso he pensado hacer un curso para las mamás para enseñarles qué cosas deben evitar en los niños, que son cosas muy básicas que todo el mundo sabe, pero no lo hacen, ¿no? No comer cosas grasosas, utilizar cierto tipo de grasas, no comer exceso de carbohidratos, etc. Y tantas cosas, ¿no? Que hay que explicarles a las madres que en la consulta no hay tiempo. Pero yo he visto niños, por ejemplo, de 10, 12 años de edad, que pesan 70, 80 kilos, y que son niños con obesidad mórbida incluso, que hacen problemas vesiculares, hacen litiasis vesicular, hacen pancreatitis, ¿no? Y muchos problemas metabólicos, ¿no? Hay gente que hace hígado graso, hacen cálculos biliares, cálculos, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Entonces, sí existen esos problemas actualmente, pero ¿quién está ahí como la gran simuladora, la mamá de todas las enfermedades? La obesidad infantil. Bueno, las hepatitis, ¿no? Que son un proceso, ya hemos hablado en la clase anterior también de todas las hepatitis, ¿no? Todos estos virus hepatotrópicos que causan la hepatitis en los niños, ¿no? También puede dar, obviamente, dolor abdominal, una pancreatitis, y aquí hago un paréntesis, hay pancreatitis que incluso pueden ocurrir por traumas, ¿no? Por traumas. Golpes, especialmente caídas en la bicicleta. Cuando los niños caen, golpean el abdomen con la parte anterior de la bicicleta, con el timón, ¿no? Justo ahí a nivel del páncreas. Infecciones de tracto urinario que ya mencioné en el ejemplo, ¿no? Ok. Entonces a mí me gusta esta tablita enseñarles a mis alumnos porque como que nos resume, ¿no? Lo que yo les había dicho durante todos esos minutos. Hay dolores que son, dolores abdominales agudos, digamos, que tienen resolución médica, pero hay dolores que cursan ya con necesidad de un tratamiento quirúrgico, que es el que conocemos nosotros como abdomen agudo. Son cosas distintas, aunque parezca igual. Este es un dolor abdominal agudo, que va a tener resolución médica. En cambio, este es un abdomen agudo, que va a tener resolución quirúrgica. Ustedes deben aprender esto de esta clase, ¿sí? Que en pediatría hay dolores abdominales agudos que van a tener resolución médica, ¿no? Cada uno tiene su propio tratamiento, depende del tipo de enfermedad, ¿cierto? Pero también hay dolores en los niños que son por un abdomen agudo, es decir, que su tratamiento va a ser quirúrgico o si no el niño se va a morir, va a ser una peritonitis. Entonces, si ustedes ya aprenden todo esto, ya no es necesario de que nos compliquemos. ¿Qué es lo que nos falta? Dividirlo por edades, porque por edades hay cierta frecuencia, lo que más frecuentemente se presenta. Por ejemplo, si hablamos de los dolores abdominales agudos, los niños menores de 2 años muy frecuentemente van a llegar a la consulta de ustedes con este tema del cólico del lactante, ¿no? Van a llegar. Doctora, ¿y cuándo hablaremos de cólico del lactante? No lo van a hablar conmigo, probablemente con algún otro docente, probablemente en alguna otra rotación, ¿no? Hablarán del cólico del lactante, toda una clase, ¿no? Las gastroenteritis agudas también se pueden presentar, ya lo hablamos hace un momento, ¿no? En los niños mayores de 2 años y hasta los 5 años, van a seguir presentándose las gastroenteritis, las enfermedades como por ejemplo geniturinarias, las itus, ¿no? También neumonías, asma. Yo he visto niños también que tienen crisis de asma y dolor del abdomen. Infecciones virales, esto que le digo, estos tienen una otitis, tienen dolor abdominal, ¿no? El estreñimiento funcional, muy frecuentemente, ténganlo en cuenta en las emergencias. Cuando ustedes estén de guardia algún día en la emergencia, llega un niño con dolor abdominal, examinen el abdomen, fíjense a ver
si tienen la fosa ilíaca izquierda, unas cosas induradas, redonditas, que son las heces, que están ahí secas, ¿no? Nosotros hemos tenido una vez en el Almanzor una niña que tenía un abdomen que parecía embarazada, literal, pero así, literal. O sea, era una niña como de 12 años, algo así, que tenía el abdomen embarazada. Cuando la vimos por primera vez pensamos que la niña está embarazada, ¿no? Y que se ven casos, ¿no? De niñas embarazadas. Pero esa niña literal tenía el abdomen así, globuloso, globuloso, y tenía una vascularización, una neovascularización. Han visto como estas arañas vasculares, esas telangiectasias que empiezan a salir ya en el abdomen, ¿cierto? Y nosotros pensando, ¿qué puede ser eso? ¿Un tumor gigante? ¿Qué es eso, no? Lo primero que le hicimos fue una placa de abdomen de pie, y encontramos, pero así, como si fueran esas bolitas redonditas, así como monedas, como monedas, que son más radiotransparentes de lo habitual, y las encontramos así en todo el camino del colon, ¿no? Un montón, pero sí, eran un montón. Y no me acuerdo qué más análisis le hicimos, creo que fue resonancia o tomografía, no, ecografía, no recuerdo qué más le hicimos un montón de cosas por niña, y al final eran heces, y tuvimos que darle como 4 días de enemas, porque la niña con un enema no resolvía. O sea, estaba requete hiper mega impactada de eso, ¿no? Entonces, estos casos, este estreñimiento funcional en los niños es una causa muy frecuente de dolor abdominal. Incluso cuando el niño está estreñido, llega vomitando. A veces hacen hasta fiebre, ¿sí? Entonces, nosotros examinamos y encontramos, como le digo, esta impactación ahí a nivel de la fosa ilíaca, y nos cuenta la mamá que habitualmente es estreñido, ¿no? Habitualmente no toma agua, habitualmente no come verduras, no le gustan las frutas, ¿no? Entonces son niños estreñidos. Pregunten siempre por ese antecedente. Mayores de 5 años siguen estando estas gastroenteritis, los traumatismos, las infecciones urinarias, el dolor abdominal funcional, el estreñimiento, infecciones virales, es casi parecido a este segmento de edades. En los adolescentes también, acá ya se sumarían estas dismenorreas, ¿no? De las adolescentes. En las primeras etapas menstruales, las madres le dicen a ustedes, doctor, doctora, mi hija tiene demasiado dolor en la menstruación, pero demasiado. Le da fiebre, náuseas, se tira a la cama y vienen asustadas. Es que los primeros ciclos menstruales son irregulares. Siempre son así, la mayoría. Pero causa mucho susto en las madres, ¿no? Entonces ustedes tienen que avisarle, ¿no? De que la dismenorrea es así, le dan zona analgésica, va a pasar, lo observan. Pero bueno, esta es otra cosa que pasa aquí con las adolescentes. Entonces, si ustedes ven todo esto, ¿qué cosa nos llama la atención? ¿Qué cosa es bien común a todas? Miren, es común en todos los grupos de edades la gastroenteritis, están en todos los grupos de edades, ¿no? Obviamente cólico de lactante ya lo van a encontrar por acá, pues, ¿no? Pero van a encontrar, por ejemplo, el estreñimiento lo van a encontrar también en todos los grupos de edades, ¿no? ¿Qué más? La ITU lo van a encontrar en todos los grupos de edades. Entonces son cosas, ¿por qué les enseño esto? Son cosas que ustedes tienen que investigar y preguntar cuando viene el paciente a la emergencia o a la consulta, ¿no? Vienen, ustedes tienen que preguntar, ¿está con diarrea? ¿Tiene problemas orinal? ¿No? ¿Se ha estreñido? ¿No? Usted ya abarca todas estas posibilidades en la anamnesis. Pero si no le sale en la anamnesis, igual usted tiene que pedir análisis, ¿no? Y ahí podría pues encontrar algo, ¿no? Como esta niña que tenía dolor abdominal, hicimos el análisis de orina y tenía una infección urinaria bárbara, ¿no? Eso puede ocurrir también. Entonces, ayúdense de los auxiliares cuando realmente les sirva a ustedes para que sepan qué buscar. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando vienen los pacientes, y uno está tratando a ciegas, ¿no? Casi siempre lo mejor, y este es un consejo sano que yo les doy porque ustedes son los médicos del futuro, o sea, van a ser nuestros médicos de nosotros y de nuestros hijos, ¿no? Nunca traten a ciegas, siempre lleguen al diagnóstico, ¿no? Eso es importante, que ustedes lleguen al diagnóstico y cuando pidan análisis sepan qué es lo que quieren encontrar, para qué lo piden. Entonces, si estamos hablando de que en este grupo de edades, ¿no? Una gastroenteritis, una ITU, estreñimiento, es bien frecuente. Entonces, tienen que ustedes sospecharlo para que pidan sus auxiliares. Pasamos la página y ahora hablamos de aquellas causas de abdomen agudo. Abdomen agudo, ergo, cirugía. No va a tener resolución médica. Tiene que ser operado ese paciente pronto, ¿no? Menos de 2 años, invaginación intestinal, apendicitis también, vólvulo intestinal, hernia encarcerada,
2 a 5 años, apendicitis, hernia, divertículo de Meckel, obstrucción intestinal. Por cierto, el divertículo de Meckel es frecuente. Yo he visto varios casos. Más de 5 años, apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal, colecistitis, pancreatitis, cetoacidosis diabética. No se olviden, muchos pacientes obesitos, muchos niños obesos, papás diabéticos, no se olviden, cetoacidosis diabética, pídanle pues su glucosa. No sean tacaños, pídanle su glucosa. Torsión testicular, ovárica, cólico nefrítico, tumores, raro ya, ¿no? Y adolescentes, apendicitis aguda, torsión testicular, ovárica, enfermedad inflamatoria pélvica, Es como yo le estaba contando la técnica de que yo vi una vez una paciente que tenía como 14 años, igual, entraba con una barrigota, embarazada, y venía a pediatría, ¿no? Y el esposo era un adolescente de 15 años, y ambos venían a la consulta de pediatría, eran 2 adolescentes, pero la chica estaba embarazada, venía por una gripe, una cosa así, con su consulta pediátrica, ¿no? Y embarazada. Entonces, eso van a ver ahora ustedes, de que hay muchas niñitas que se introducen en la vida sexual bien jovencitas, ¿no? Y así terminan pues embarazadas, y pueden verlas a ellas, ¿no? A las adolescentes, con enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿no? Con vaginitis, esas cosas. Cólico nefrítico, colecistitis, pancreatitis, enfermedades inflamatorias intestinales, tumores, embarazo ectópico. También piensen en esta gran simuladora, el embarazo ectópico. ¿Qué les parece común a todas las edades? A ver, Renzo, ya que estaba hablando contigo hace rato, ¿qué te parece que es la enfermedad que está común en todas las etapas? Dígame, doctora. ¿Cuál es la enfermedad que te parece que está común a todas las etapas de edades? ¿La apendicitis? Apendicitis aguda. Muy bien, Renzo. Fíjense que en todos los grupos de las edades, como dice su compañero Renzo, está la apendicitis aguda. Significa que es una de las causas principales que ustedes tienen que buscar en el paciente. ¿No será una apendicitis? Pregúntense ustedes. Dolor abdominal, ¿no será una apendicitis? Investiguen, examinen al paciente, hagan una buena anamnesis y procuren pues que no se les escape ninguna, ¿no? Luego hay otras cosas ya menos frecuentes. Pero la apendicitis aguda es algo que de todas maneras sí les tienen que descartar. Si es un niño menor de 2 años, la invaginación intestinal es lo primero que tienen que pensar, ¿de acuerdo? Y apendicitis también. Luego hay otras causas, ¿no? Pero son todas quirúrgicas, ¿no? Muy bien, ya con eso terminamos. Hay causas de traumatismos también, ¿ya? En los traumatismos hay que pedir algunas pruebas, ¿no? Hay que pedir enzimas hepáticas, una radiografía. También hay algunos scores que ustedes pueden utilizar que son clínicos. Por ejemplo, un score para predecir si un niño tiene una apendicitis, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Paciente con anorexia, fiebre más de 38 grados, náuseas, vómitos, leucocitosis más de 10.000, neutrofilia más de 75%, dolor que al comienzo es periumbilical y luego es un poco difuso el dolor, y luego ya se ubica en las siguientes horas a la fosa ilíaca derecha con signo peritoneal, dolor al toser, percutir o saltar. Son niños que ya luego no caminan, luego ya no pueden subir a la camilla o no pueden bajar, les da mucho dolor, y dolor a la palpación superficial, en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, todo eso tiene un valor, ¿no? Si es que tiene de 1 a 3 puntos, baja probabilidad de que sea una apendicitis, de que tenga 4 a 7 puntos, sí es una probabilidad intermedia, ¿no? Y obviamente que si ya es más, ya pues, ¿no? Ya no hay nada que hacer, hay que pedir una ecografía y avisarlo al cirujano para que el cirujano venga y lo programe, ¿no? Para cirugía. Hay algunos criterios también para colangitis en los niños. Como les dije, la obesidad nos está dando estas novedades en la infancia, muchas enfermedades en la vía pancreatobiliar en los niños, ¿no? Fiebre, escalofríos, leucocitosis o leucopenia, ictericia, ¿no? Alteraciones de la función hepática, pruebas de imágenes con alteraciones en las vías biliares, de todas maneras, sospechen de problemas. Luego están estos criterios de Atlanta, no sé si lo han visto ustedes también cuando han hecho medicina interna. También podemos verlos aquí en pediatría, por ejemplo, cuando la amilazo lipasa aumenta más de 3 de sus valores superiores a la normalidad, cuando hay alguna prueba característica de pancreatitis. Como sabemos, edema de páncreas, necrotis pancreática o peripancreática,